Y bueno, esta es la explicación del taller. Entonces, así similar a este, ustedes van a tener que realizar un taller. Entonces tenemos aquí, bueno, vamos a calcular los riesgos que aprendimos, ¿no? Riesgo de control inherente de detección de la empresa Fonjubi, una empresa que se dedica a otorgar préstamos, una empresa financiera, ¿no? Recibe ahorros y da créditos, ¿no? Entonces tenemos los siguientes datos, tenemos que calcular los riesgos. ¿Sí? De la observación y entrevista se obtuvieron los siguientes datos, ¿no? Primero que este Fonjubi o fondo de jubilación que se llama tiene 5 empleados y tiene una sola sucursal. El personal es capacitado constantemente, en los últimos 5 años ha cambiado el administrador 3 veces, poseen un sistema informático contable que no arroja buenos reportes, toda su normativa está por escrito y el auditor ha calculado un riesgo de auditoría del 2%. A ver, vamos a explicar esto. Primero vamos a calcular el riesgo inherente, es el primero. Entonces, ¿qué dijimos acerca del riesgo inherente? Dijimos que si bien es cierto hay una fórmula, por lo general quien es el encargado de calcularlo es el auditor de mayor experiencia, observando algunas características que elevan este riesgo inherente. La calificación que se le va a dar va a ser del 1 al 100, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los factores que elevan el riesgo inherente? Factores que elevan el riesgo inherente es el tamaño de la empresa. A mayor tamaño de la empresa, mayor riesgo inherente, ¿no? Y a menor tamaño, menor riesgo. En este caso, este fondo de jubilación es una institución pequeña que apenas tiene 5 empleados con apenas una sola sucursal, ¿no? Entonces, ¿eso aumenta o disminuye el riesgo inherente? Lo disminuye, ¿verdad? Porque es una empresa pequeña. Dijimos también que pues eleva el riesgo inherente el no tener personal cualificado o capacitado. En este caso, tenemos que el personal es capacitado constantemente. Por lo tanto, esto representa un riesgo inherente bajo, ¿verdad? Porque si no estuviera capacitado fuera elevado. En el anterior también bajo, un riesgo inherente bajo. Disminuye el riesgo. Y habíamos dicho también que otro factor a analizar es al haber cambios constantes en la administración, esto eleva el riesgo inherente. Y este fondo sí ha tenido cambios constantes con relación a la administración. Entonces aquí pues se sube un poco el riesgo inherente con respecto a este fondo. Dijimos que también el no poseer un buen sistema informático para las operaciones contables eleva el riesgo inherente. En este caso tenemos un sistema informático contable que no arroja buenos reportes, entonces vamos a estimarlo como un riesgo inherente moderado, ¿no? Tiene el sistema informático, pero no arroja buenos reportes. También habíamos dicho que otro factor es el que si es que la empresa no tiene su normativa o no tiene normativa clara y establecida en la entidad, eso eleva el riesgo inherente. En este caso, este fondo tiene su normativa toda por escrito, pues eso disminuye el riesgo inherente. Entonces, con estos 5 factores que los hemos obtenido de la observación de la entrevista, ustedes tienen que determinar el nivel de riesgo inherente que va de entre el 1 al 100 y esto queda a criterio del auditor. Yo le voy a ubicar un riesgo inherente solo por ese hecho de que los cambios constantes en la administración y que el sistema informático pues no arroja buenos reportes. Yo le voy a ubicar un riesgo inherente bajo, le voy a ubicar un riesgo inherente bajo porque tampoco aquí no menciona nada sobre posibles fraudes o auditorías anteriores. Entonces le voy a ubicar un riesgo inherente bajo, ¿no? En un 20%, ¿no? Si hay un riesgo, pero no es elevado, puesto que no cumple con los demás factores que mencionamos en las diapositivas explicadas anteriormente, ¿no? Entonces ya tenemos riesgo inherente y lo voy a anotar por aquí, 20%.
Ya, el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría nos quedó claro que se lo calcula. Bueno, el riesgo de auditoría es en este caso es la estimación que le va a dar el auditor con respecto a la muestra, ¿no? En las diapositivas vimos que este puede ir del 1 al 5, máximo 10%, ¿no? Es el riesgo que lo va a dar el auditor también de acuerdo a la experiencia que tenga, ¿no? Factores a considerar aquí, pues hay que aún calcular el riesgo inherente. Bueno, ya le dimos un porcentaje del 20%, pero en este caso ya el ejercicio nos está diciendo que el riesgo calculado de auditoría para esta empresa será del 2%. De pronto porque el riesgo inherente es bajo. Recuerden, puede ir del 1 al 5 o máximo hasta el 10%. Este riesgo de auditoría no puede ser muy alto porque también se lo estima en base a la muestra, también se lo estima en base a la muestra, ¿no? Entonces ya tenemos riesgo inherente 20% que lo calcula el auditor de acuerdo a su criterio, el criterio que tenga, de acuerdo a la experiencia, pues salió 20%. Ustedes tienen que aprender esos factores que elevan el riesgo inherente y compararlos con la empresa que van a ubicar, ¿no? Y el riesgo de auditoría también lo estima el auditor de mayor experiencia y pueden ir entre el 1 al 5, máximo hasta el 10. Y tendrá que considerar aspectos como el riesgo inherente, el riesgo de control, que ya lo vamos a calcular, y el riesgo de detección, ¿no? Ahí el auditor entre ese porcentaje le va a dar. En este caso ya está dado y el auditor ha escogido un riesgo de auditoría del 2%. Ahora vamos a calcular nuestro riesgo de control. Pues el riesgo de control se lo calcula o una herramienta que me permite calcularlo es un cuestionario de control interno. Entonces, aquí está diseñado un cuestionario de control interno exclusivamente para el componente. O sea, aquí le voy a ubicar con empresa con hobby, pero no la vamos a calcular toda. Perdón, hacer el cálculo de riesgo de todo, sino que solamente el componente pagos a jubilados. El componente que vamos a ubicar es pagos a jubilados. Es un proceso. Entonces tengo diseñado 4 preguntas. Bueno, realmente 4 preguntas nunca me permitirían pues calcular bien un riesgo de control, pero para efectos de este ejercicio sí lo hacemos. Por lo general deberían ser unas 10, 20 preguntas que me permitan poder calcular. Entonces he diseñado 4 preguntas para poder calcular este riesgo. He hecho preguntas como: ¿los documentos que soportan las transacciones de pagos a terceros son autorizados? Esto es un procedimiento de control. Otra pregunta: ¿existen controles adecuados para el manejo y control del proceso de pagos a terceros? Tercero, ¿los reportes de información que emite el sistema contienen un formato adecuado y de fácil interpretación? Y cuarto, monitorea la administración el cumplimiento de procedimientos establecidos para el control interno. Estas se las he efectuado en base a los subcomponentes del control interno en forma cosa. Entonces en calificación le vamos a ubicar ponderación, que es el ideal, y en resultados le vamos a poner calificación. Entonces, ponderación, la ponderación es lo ideal. Lo ideal es que cada pregunta de estas obtenga una calificación de 100. Y ahora los vamos a calificar del 1 al 100, ¿no? Y este es un poco diferente al otro cuestionario interno que vieron en la unidad 5, que se refería al cuestionario de control. Este de aquí me permite ser un poco más flexible. Le doy una valoración del 1 al 100, pero no es estricta de que si es 1 o 100. Puede ser del 1 al 100. Entonces, esta primera pregunta obtuvo una respuesta sí. Bueno, esto ya está resuelto. Vamos a asumir como que ya hicimos la entrevista
o ya aplicamos el cuestionario y ya hemos obtenido este resultado. Entonces a la primera yo le ubiqué sí, que sí, los documentos que soportan las transacciones de pagos a terceros son autorizados. Entonces le voy a poner una calificación de 100. Con respecto a que existen controles adecuados para el manejo y control de los procesos de pagos a terceros, vamos a poner 100 porque fue una respuesta afirmativa. Por acá tengo una respuesta negativa. Dice, los reportes de información que emite el sistema contienen un formato adecuado y de fácil interpretación. No. La respuesta fue no, pero no le puse una calificación de 0, sino 20. Porque de pronto cumple en parte con esa pregunta. Y aquí hemos puesto una observación. Dice, el sistema no emite informes claros sobre pagos a jubilados terceros. De pronto sí son adecuados, pero simplemente no son claros, pero le he ubicado la calificación de 20. Y cuarto, dice, monitorear la administración del cumplimiento de procedimientos establecidos para el control interno del proceso de terceros. Entonces dice que sí, le vamos a poner 100. Vamos a sumar esto, 100, 200, 320, da. Entonces, calificación total de las respuestas obtenidas fue 320, la ponderación total es 400, o sea, el ideal divido 320 para 400 y obtengo 320 dividido para 400 por 100 me da un total de 80%. Con el cuestionario de control interno lo que me permite calcular es el nivel de confianza de ese sistema de control. Como he tenido bastantes preguntas afirmativas, pues este sistema de control interno es confiable en un 80%. Y ahora vamos a calcular el nivel de riesgo de control. El nivel de riesgo de control, la fórmula era el 100% menos el 100% menos lo obtenido en el nivel de confianza, que fue 80. Entonces el riesgo de control va a ser de 20, o sea, 20%. Y vamos a ver, pues 20%, ¿qué será? ¿Medio, bajo o alto? Vamos a la tablita, ¿no? Esta tablita que tenemos aquí. Dice matriz para evaluación del riesgo de control. Vamos a ubicar ese 20%. Ese 20%. Vamos a ubicar el nivel de confianza. Ahora les voy a explicar esta tablita. Esta tablita tiene aquí del lado morado el nivel de confianza y del lado verde el nivel de riesgo. Entonces vamos a ubicar el nivel de riesgo que fue, perdón, el nivel de confianza que fue del 80%. Entonces está ubicado entre 15 y 50 no, 51 75 no, del 76 al 95 o 100 le podemos poner. Está alto. Ahí está nuestro nivel de confianza. Es un nivel de confianza alto. Y 20% que nos dio nuestro nivel de riesgo, entonces vamos a ubicarlo. Aquí del 5 al 24 sería bajo, ¿verdad? Entonces, tengo un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo de control bajo, lo cual es positivo. Luego también lo puedo hacer por preguntas, ¿no? Puedo ir viendo por preguntas si es que así lo deseo hacer. Específicos por preguntas. Y pues entonces aquí voy a ubicar. Entonces vamos a ver, lo voy a poner así, P1, P2, pregunta 3 y pregunta 4. ¿Está? Y vamos viéndolo y podemos ir estimando el porcentaje de cada uno, ¿no? Entonces,
Bueno, he obtenido 100, 100 en la 1, en la 2 y la 4 y solo en la 3, 20. Ese es el nivel de confianza, pero ustedes ya saben que el nivel de riesgo se lo obtiene restando el 100 menos 100% menos el porcentaje de confianza. Entonces, en la 1 se obtuvo 100 en el nivel de confianza, por ende el nivel de riesgo va a ser 0. En la 2 también va a ser 0. En la 3 obtuve un nivel de confianza de 20, por lo tanto 20 menos 100, la diferencia va a ser 80. Y en la 4 obtuve 100 de nivel de confianza, por lo tanto 100 menos 100, la respuesta es 0, el nivel de riesgo va a ser 0. Va a ser bajo, bajo, acá también lo vamos a ubicar bajo. Y 80, 80 sí, si nos vamos a la tablita, va a ser alto, ¿no? Y nuestro nivel y pues a ver, vamos viendo. Entonces, la pregunta 1, el nivel de riesgo fue bajo, en pregunta 2, bajo y así en la 4. En la 4 fue alto, entonces le podemos poner más énfasis a esa pregunta. Esto es lo que me permite ya saber por preguntas cuál fue la que obtuvo la mayor calificación. Entonces, la que se refiere a los reportes de información que emite el sistema contienen un formato adecuado y de fácil interpretación, pues la respuesta fue que no. Entonces ahí más adelante, si yo voy a diseñar alguna prueba, la voy a diseñar en base a esta de aquí, que fue la que salió más baja, ¿no? Hay que ponerle, la resaltamos pues porque es importante identificar. Y luego para poder obtener el resultado pues hago una ponderación. 80 dividido para 4 y voy a obtener 20, ¿no? ¿Por qué dividido para 4? Porque son 4 preguntas. Y 80 porque sumo de la 1 a la 40, me da 80 y lo divido por 4, ¿no? Me tiene que dar el mismo resultado de acá. O sencillamente ubicar el mismo resultado acá porque es el total del nivel de riesgo de control. Entonces voy a anotar por acá que mi riesgo de control obtenido es del 20%. Mi riesgo inherente también fue del 20%. Ahora vamos a calcular el riesgo de detección. El riesgo de detección también tiene una fórmula y es igual a riesgo de auditoría es igual a riesgo inherente por riesgo de control por riesgo de detección. Entonces, el riesgo de auditoría que yo estimé de cuánto fue del 2%. Para efectos de esta fórmula lo ubico así, ¿no? Lo divido para 100 y me quedaría 0,02 para efectos de la fórmula, ¿no? El 2 lo divido para 100 y me da 0,02. Ya, el riesgo de autoría va en el numerador, entonces en el denominador vamos a subir esto un poco. Así. Ya. Entonces, riesgo de autoría 0,02 porque el 3%. El riesgo inherente, ¿cuánto me dio? Me dio 20. Como está en porcentaje, lo divido 100, ¿no? Lo transformo a decimal, 0,20. Y el riesgo de control, ¿cuánto me dio? También me dio 0,20 o 20%. Entonces sumo, multiplico primero 0,20 por 0,20. Esto es igual a 0,04. Y ahora divido 0,02 dividido por 0,04. Eso es igual a 0,5.
50. Entonces, he obtenido un riesgo de detección del 50%, que si lo ubico aquí dentro de esta tablita, me ha salido alto. Entonces, el 50% me salió como evaluación cualitativa un riesgo de detección alto. ¿Y esto qué quiere decir? Ahora sí interpretemos. Decíamos que el riesgo de detección es aquel que se refiere a que los procedimientos utilizados por el auditor no permitan detectar errores, en este caso errores que hayan generado la entidad, ¿no? Que estos procedimientos aplicados por el auditor no les permitan pues detectar esos errores o esas irregularidades. Aquí la reflexión es, pero si tengo un nivel de riesgo bajo y un riesgo de control bajo, ¿por qué me salió un riesgo de detección alto? Es que este riesgo funciona como espejo. Entonces, cada vez que yo tenga riesgo de control inherente y riesgo de control e inherente bajos, mi riesgo de detección va a ser alto. Y cada vez que yo tenga, si yo tuviese riesgo inherente y riesgo de control moderados, mi riesgo de detección va a ser moderados. Y si yo tengo riesgo inherente y riesgo de control altos, mi riesgo de detección va a ser bajo. Pues ustedes se preguntarán, ¿no? Les voy a ubicar eso aquí. No está aquí, pero vamos a ponerlo. Entonces, cuando tenemos riesgo inherente y riesgo de control bajos, riesgo inherente y riesgo de control bajo, pues mi riesgo de detección será alto. Cuando tenga riesgo de control y riesgo inherente y riesgo de control moderados, pues mi riesgo de detección será moderado. Y cuando tenga riesgo inherente y riesgo de control alto, mi riesgo de detección será bajo. Esto es porque al tener riesgos inherentes y riesgo de control altos, pues por ende yo voy a aplicar, ¿qué me dice la normativa? ¿Qué me decían las PowerPoint que explicamos? Que a mayor riesgo inherente de control se debe aplicar mayores pruebas sustantivas y de cumplimiento. Por lo tanto, al aplicar mayores pruebas sustantivas y de cumplimiento, va a bajar mi riesgo de detección, ¿no? Pero pasa al revés, que al tener un riesgo inherente y riesgo de control bajos, pues por ende voy a aplicar menor cantidad de pruebas, pues eso eleva mi riesgo de detección. Y mi riesgo de detección de detectar alguna irregularidad o errores dentro de las operaciones de la empresa. Entonces, una vez que yo ya he calculado los riesgos inherentes de control y detección y riesgo de auditoría, yo voy a diseñar una matriz preliminar de calificación o una matriz de calificación de riesgos, controles, claves y enfoques. Entonces, ¿qué lleva esta matriz? Esta matriz lleva el componente. En este caso tenemos el componente que estamos nosotros auditando, que es el pago a terceros, pero también les ubiqué uno de créditos como ejemplo, ¿no? Se ubica aquí el nivel de riesgo, ¿no? Inherente y su calificación, y el de control y su calificación.
Por eso vamos llenando. Entonces, el inherente tuvo una clasificación, tuvo una calificación baja, ¿verdad? Y el de control también tuvo una calificación baja. ¿Cuál fue el factor de riesgo que encontramos? El factor de riesgo fue que el sistema no genera reportes confiables sobre los pagos a jubilados y terceros, ¿no? Eso lo tengo del cuestionario de control interno de las observaciones. Obtuve este resultado de que el sistema no genera reportes confiables sobre pagos a jubilados y terceros. Luego se le da un enfoque de cumplimiento y un enfoque sustantivo, es decir, voy a diseñar las pruebas tanto con cumplimiento como sustantivo. En las diapositivas explicamos que las de cumplimiento son aquellas que están, son aquellas que persiguen o que tienen la finalidad de verificar, ¿no? Verificar el cumplimiento o la existencia de algo dentro de la institución, verificar el cumplimiento o existencia de cualquier procedimiento dentro de la institución. Entonces, una prueba de cumplimiento que yo voy a utilizar es comprobar los controles de revisión, ¿no? Porque el factor de riesgo es el sistema no genera reportes confiables. Entonces, un enfoque de cumplimiento es comprobar si revisan o comprobar si hay controles de revisión, ¿no? O verificar la existencia de controles de revisión. Vamos a ver si ellos revisan semanalmente o mensualmente esos reportes. Y enfoque sustantivo, pues dijimos que son imprescindibles e involucran más procesos. Por ejemplo, aquí se ha diseñado la siguiente estrategia. Dice, confirmar si para realizar el pago jubilados se cumplen con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos. Confirmar si para realizar el pago jubilados se cumplen con las disposiciones emitidas por la Superintendencia. Bien. El confirmar si para realizar el pago jubilados se cumplen con las disposiciones emitidas por la Superintendencia implica hacer un sinnúmero o aplicar algunas técnicas de auditoría. La primera es la confirmación, ¿no? De pronto las confirmaciones son con terceros. Tengo que hacer llamadas a la Superintendencia de seguro o tengo que hacer una cédula analítica, o sea, involucra más técnicas. En cambio, la de cumplimiento simplemente verifico la existencia por medio de la observación y listo, ¿no? No involucra tantos procedimientos. Esto lo vamos a ver más a fondo cuando estemos estudiando las técnicas de auditoría en la siguiente unidad. Entonces, este es el taller que hemos hecho, ¿no? Se calculan los riesgos, se elabora la matriz, se diseñan pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas para el factor de riesgo encontrado y hasta ahí termina la calificación del riesgo, ¿no? Ahora ustedes tienen que elaborar un taller similar. Ustedes van a calcular el riesgo de la empresa Metrocar, ¿no? Específicamente el departamento de ventas, y van a calcular el riesgo de control inherente de detección y también van a hacer la matriz para este componente, ¿no? Entonces aquí hay algunos datos que les va a poder permitir calcular el riesgo inherente. Ya está calculado el riesgo de auditoría en un 2%. Ustedes van a tener, ya está lleno el cuestionario de control interno. Nada más ustedes van a tener que establecer el nivel de confianza, la fórmula, calcular el riesgo de control cualitativamente, o sea, ubicarlo dentro del bajo, moderado, alto. También por preguntas, calcular el nivel de riesgo, darle su valoración cualitativa, calcular el riesgo de detección en base a los resultados que han obtenido y pues elaborar la matriz preliminar de calificación de riesgos. Bueno, aquí dice pagos a terceros, pero en realidad es ventas, componente de ventas. Ahí tienen que corregir ustedes.
tienen que diseñar una prueba de cumplimiento y una prueba sustantiva, ¿no? Y eso sería todo el taller.